Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar sobre los marcapasos. El primer marcapasos cardíaco fue inventado por un ingeniero eléctrico canadiense, John Hooke, que estaba investigando los efectos del calentamiento por radiofrecuencia sobre la hipotermia en el año de 1941. Descubrió que si el corazón dejaba de latir cuando su temperatura caía, se podía volver a poner en marcha artificialmente utilizando la estimulación mecánica o eléctrica para hacerlo nuevamente latir. Esta investigación permitió el desarrollo de la primera máquina de desfibrilación cardíaca, que fue utilizada por Hooke para poner en marcha un corazón en el año de 1949. Posteriormente, Wilson, un ingeniero eléctrico norteamericano, inventó el primer marcapaso cardíaco implantable en el año de 1958 y también inventó las baterías del marcapaso que eran esenciales para este funcionamiento. Para mediados de los años 80, los marcapasos cardíacos se habían convertido en un procedimiento rutinario que han salvado miles de vidas. Hoy en día existen muchos tipos de marcapasos. Obviamente las dimensiones también han cambiado y las características. Y pues el día de hoy, el doctor Adalberto Arceo nos hablará un poco al respecto. El doctor Adalberto Arceo Navarro es egresado de médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es egresado de la especialidad en medicina interna por el Centro Médico de la Raza en la Ciudad de México. Posteriormente realizó una especialidad en cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología y es egresado de intervencionismo, 2 años en el Instituto Nacional de Cardiología y 1 año en el Hospital de Cantanoal en Ginebra, Suiza. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Un tema muy interesante, algo que ha revolucionado prácticamente la historia de la medicina, sobre todo porque en su momento, como lo platiqué ahorita, fue algo impactante y ahora pues como que lo vemos algo más rutinario. Sin embargo, no deja de ser nada interesante para todos nosotros. Sí, muchas gracias, Guillermo. Gracias por la invitación a ti, al doctor César Conrado, de la sala de hemodinamia del Centro Cardiovascular de aquí de la Médica Campestre, por la invitación. Vamos a esperar que sea interesante para la gente este tema. La intención es hablar un poquito sobre qué son los marcapasos, cuáles son sus indicaciones. Yo tenía un poco también algo de la historia que ha venido. Sí es muy interesante. Digo, es una maquinita que no deja morir a las personas, pero sí trae su historia larga, muchos años, incluso desde el siglo XIX, por ahí a mediados ya había gente que entendía o trataba de entender qué pasaba con estos problemas. Y bueno, ojalá que les interese y que haya muchas preguntas, más que todo. Gracias, doctor. Adelante, bienvenido. Gracias. Pues vamos a empezar directamente con el tema. A mover las diapositivas, muy bien. Ok, pues comentábamos que los marcapasos como este que se ve en este aspecto de esta persona son unos dispositivos electrónicos que fueron básicamente ya después de todo su desarrollo diseñados para estimular el corazón cuando el sistema natural de conducción falla, que es el problema principal por el que se ponen. Hay otras indicaciones y como decía el doctor Ramírez, hay otros problemas, pero básicamente es el daño al sistema de conducción, generalmente en gente anciana que ya se les deterioró su sistema, que deja de funcionar y necesitan un aparato que les supla esa falla. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Las indicaciones básicas, decíamos que son por el sistema de conducción tiene 3 partes, la parte auricular y la parte, 2 nodos, que uno está en la aurícula,
Uno está entre la aurícula y el ventrículo y la conducción a nivel ventricular. Es un sistema eléctrico propio del corazón que tiene la capacidad de automatismo y que cuando falla, cuando deja de funcionar, pues produce estos trastornos que requieren los marcapasos. Serían las enfermedades básicamente que lo requieren. Cuando falla la parte más alta, el nodo sinusal, se llama síndrome del seno enfermo. Aquí se ocupan los marcapasos. Más abajo, cuando se altera el sistema de conducción, sobre todo a nivel del nodo auriculoventricular o abajo de él, que es lo más común que ocurre, luego lo del nodo sinusal. Y hay otros problemas relacionados a alteraciones en el sistema nervioso autónomo, que de alguna manera está conectado con el sistema nervioso propio del corazón. Y en algunos niños nacen ya con este problema, es decir, no es degenerativo, sino que nacen con este problema. Si habláramos de cuál es la sintomatología que presentan estas enfermedades en donde falla el sistema de conducción o el sistema nervioso autónomo, la mayoría se manifiesta por desmayo, que en medicina le decimos síncope o desmayo. Puede algunas personas tener menos que eso, como mareos severos a punto de desmayarse, pero en general el síntoma principal es el desmayo. Aquí les muestro una imagen, es un corte sagital de un corazón, en donde mostramos el sistema de conducción tiene dos nodos. El marcapaso propio es este, se llama nódulo de Katie-Flack, por sus descubridores, un irlandés y un británico. Este tiene un automatismo propio, es el que genera, es el marcapaso natural. De aquí se va la conducción por estos haces a las aurículas, que son estas dos, se llaman haces internodales. Luego está el nodo auriculoventricular, que retrasa un poco la conducción para que latan las aurículas, y luego baja rápidamente la conducción en el haz de His, sus dos ramas, la derecha y la izquierda, y las fibras de Purkinje que hacen que lata el ventrículo más tardíamente, que son los dos latidos, bajan la sangre de la aurícula, se cargan los ventrículos y luego se tira la sangre de los ventrículos. Esa es la función normal del sistema de conducción. Para monitorear nosotros el sistema de conducción se utilizan los electrocardiógrafos, el electrocardiograma o el electrocardiógrafo es un intensificador de las señales naturales de la conducción a través de las aurículas y los ventrículos. Parece sencillo, pero es complejo, lleva años entenderlo. Pero les voy a mostrar algunas imágenes de cómo lo tratamos de entender cuando falla el sistema de conducción y se requieren un marcapasos. Este es un electrocardiograma normal. Les mostraré nomás qué es lo básico del electro. En el electro, así se inscribe esta ondita chiquita cuando se conduce la electricidad a través de las aurículas. Hay un espacio, aquí llega al nodo AB, y de aquí, cuando pasa el nodo AB, se inscribe este complejo que se llama QRS, que es la despolarización o conducción a través del ventrículo, y late el ventrículo. Todo este espacio es un espacio de descanso en donde se está llenando las cavidades para volver a lo que se llama el ciclo cardíaco, otro latido. Y eso es lo normal. En los bloqueos de conducción, que les decía que es lo más común en estos trastornos, el bloqueo, esta rayita iba aquí, pero se me movió un poquito. Cuando hay un bloqueo, deja de funcionar después del nodo sinusal, el marcapaso natural, ahí puede haber bloqueos, o después del nodo auriculoventricular, que es lo más común, o luego más bajo, se bloquean sus dos ramas del haz de His, o la rama izquierda con sus dos ramas y la rama derecha, y todas producen bloqueos auriculoventriculares. Esta es una imagen, eso va por grados porque se va degenerando paulatinamente, y esto no tiene palabra porque eventualmente empieza poquito, y hay gente que tarda años con este bloqueo de primer grado, pero hay gente que de un día para otro hace bloqueo de primero y luego hace de tercero y ya requiere el marcapaso. Entonces vean ustedes, les decía que era un espacio cortito entre la P, que es la aurícula, y aquí se empieza a alargar, y esto se llama bloqueo AB de primer grado. Cuando ya el bloqueo es más amplio, ya hay
Pes no conducidas, ya no hay esa aurícula, pero ya no hay ventrículo, y luego hay aurícula, ventrículo, hay dos aurículas, una que no se conduce y luego un ventrículo o 3 aurículas o 4 aurículas, se llaman bloqueos de segundo grado, Mobitz 2, 2-1, 3-1, 4-1, o el bloqueo AB completo, que ese tiene la indicación y los anteriores de marcapaso, sobre todo cuando ya hay desmayos. Vean ustedes que las aurículas andan por su parte, es como si se cortara la conducción y las aurículas están latiendo por su parte y los ventrículos están por su parte también. Y si definiéramos algo, comenté qué son los marcapasos, pues son dispositivos que ante la falla de conducción, ante que ya no puede estimular naturalmente o que se bloquea, sí estimula arriba, pero no pasa para abajo y finalmente no late el corazón en la parte que lleva la sangre al cuerpo. Entonces, pues están estos dispositivos que simulan la estimulación natural y hacen que se contraiga el corazón, básicamente. De historia ya comentaba el doctor Ramírez, a mediados del siglo XIX, dos doctores, el doctor Adams y Stokes, empezaron a ver que había contracciones en las aurículas y los ventrículos, que primero eran en las aurículas y en los ventrículos. De hecho, cuando alguien por bloqueos de conducción se desmaya, se les llama, porque se desmayan y luego casi siempre vuelven enseguida, segundos después, a despertar, y esto se llama crisis de Stokes-Adams. Recibieron su nombre. Para 1906, el doctor Taguada descubrió el nodo AB, que es el intermedio, y los doctores Katie y Flack descubrieron un año después el nodo sinusal, que es el nodo de estimulación. Propiamente hablando de los marcapasos, a finales del siglo XIX, antes del pasado, ya se entendía que el corazón tenía este tipo de problemas y se empezó a tratar de aplicar corriente al corazón. Este doctor Chevaux francés introdujo un catéter a través de una vena y trató de estimular el corazón. Ya para los años 30 en Estados Unidos, un doctor Good puso una aguja, pero era traumática y para estimular el corazón. Hay varias situaciones, pero hay la creencia de que este doctor, el doctor Alfred Hyman, es el creador finalmente pues, del marcapaso implantable actualmente. Pero no fue sino desde 1930 hasta 50 que se puso. Todo esto fue un desarrollo, pero a él se le hace la anexión de que es el creador. Él aplicó corriente directa al nodo auriculoventricular. Este es el doctor Hyman en 1933, cuando se supone que se inventó el marcapaso implantable, que es el que ya va dentro del cuerpo de la persona. Ya para 1950, 56, 59, estos doctores canadienses volvieron a introducir cables a través de catéteres intravenosos. Luego se inventó un marcapaso muy miniaturizado, que van a ver que no era tan miniaturizado, pero es que eran muy grandes, eran como una batería gigante tratando de estimular al corazón en esas épocas. Y ahorita les voy a mostrar algunas imágenes de marcapasos desde inicio hasta el final. Y el doctor Lillehei en 59 creó una pila de alta duración. Fue esto quizá lo que detonó que se pusiera el primer marcapaso implantable. Este señor es el primer paciente en el mundo que recibió un marcapaso implantable que se metió dentro de su cuerpo. Al principio se ponían en el abdomen, entre el músculo y la piel del abdomen, y se llevaban los cables a través del diafragma a la parte externa, a nivel epicárdico externo, se conectaban vía cirugía todo esto, que era pues muy complicado. Esto se hizo en Suecia, en Estocolmo, en el Instituto Karolinska. Del primer marcapaso, el señor se llamaba Aim Linson. Esto parece, pues, está muy bien, pero a este paciente se le cambiaron 5 marcapasos, no funcionó el primero. Todo esto, por eso
comentamos, tiene toda una historia de aciertos y fracasos que llevan a lo actual. Aquí les muestro un poco de la historia de cómo eran los primeros marcapasos. Vean, el marcapaso actual es más o menos de este tamaño, dimensiones más o menos como de 4 por 5 por 0.7, como unos 7 milímetros de ancho. Son muy delgaditos, muy chiquitos, apenas pesan 30, 40 gramos, pero estos marcapasos son 3 veces solo de altura y ancho, y de ancho y de profundidad o de anchura final. Son 3 veces, pesaban 250 gramos, medio kilo, alguna cosa así, pero estos ya son implantables. Vean ustedes las pilas y vean cómo se han ido desarrollando paulatinamente los marcapasos. Y bueno, vamos a entrar en tema. Esa fue un poco de historia. Los marcapasos básicos son 2 para cuando falla el sistema de conducción. Son los marcapasos unicamerales, que tienen un solo cablecito para sentir y para estimular, y los marcapasos bicamerales, que un cable se pone en la aurícula y otro el ventrículo. Una cosa importante de comentar es que los marcapasos, bueno, son sistemas actualmente de computación con softwares, con algoritmos muy sofisticados, se han ido mejorando con el tiempo, para detectar los latidos, la conducción natural del corazón, para saber cuándo falla y entrar en milésimas de segundo ante la falla con un nuevo pulso, una nueva conducción, o dar continuamente pulsos al corazón. Son máquinas, son Rolls Royce de tecnología. Aparte, como tal, los marcapasos pues son tan costosos. Yo nunca, tengo 26 años de cardiólogo, nunca he visto fallar un marcapaso. Hay fallas por la aplicación, porque se desconectan o otras situaciones, pero propiamente una falla de la máquina, son máquinas que no te dejan morir. Entonces es un gran avance en la ciencia y en la tecnología. Estos son marcapasos que hemos puesto. Este es así se ve un marcapaso puesto en el lado izquierdo, al frente del tórax, abajo de la clavícula. Se pasa por la vena subclavia, la innominada, la cava, a la aurícula derecha y a la punta del ventrículo derecho. Este es parecido, es un bicameral. En la aurícula se le hace una curva, hay unas guías que hacen que le demos esta curva, y se atornilla cerca del nodo auricular. Por aquí está el nodo auriculoventricular, nodo sinusal, o el marcapaso natural, para simular la mecánica natural del corazón. Te digo que es otro ejemplo de un bloqueo AB. Vean, prácticamente nomás son aurículas. Este paciente late muy bajito. Estos son los que tienen síncopes y requieren pronto un marcapaso. Es un paciente que recientemente le puse un marcapaso. Él tiene una lesión de su válvula aórtica que tiene mucha calcificación, es relativamente joven, 63 años. La calcificación cortó el nodo AB, está muy cerca de donde pasa el sistema de conducción del nodo AB, y ven cómo las aurículas, que son estas onditas, andan por su lado, y el ventrículo, afortunadamente, aquí hay una frecuencia como de 40 por minuto. No tenía síntomas el paciente, pero le tuvimos que poner, empezó a fallar el riñón, un marcapaso. Y este es un marcapaso, nomás para que vean un electrocardiograma, cómo se ve las espigas del pulso auricular y las espigas un poquito más grandes que se ven aquí en el pulso ventricular. Así es como está dependiente. Él tenía 40, aquí tiene 60 por minuto. Esos son los básicos que estimulan, son para no dejar caer un paciente cuando falla el sistema de conducción. Pero hay otros, decíamos, que tienen la función de marcapaso, que es muy básica, pero ante arritmias que pueden matar a un paciente, que hacen muerte súbita, ahorita les muestro algunas, también tienen el poder. Vean cómo hay son 2 cables puestos en los mismos lugares, pero generan pulsos de choques eléctricos. Es un desfibrilador implantable, un DAI, y ya es más sofisticado. Estas son las arritmias. Un paciente más o menos así va normal, un poco taquicárdico, entra en taquicardia ventricular, que degenera en esta arritmia que se llama fibrilación ventricular,
que para fines prácticos el corazón hace esto, realmente no se contrae y produce sangre y fibrila. Por eso, si lo vieran un corazón que está fibrilando, hace esto, como temblar. Entonces, equivale a que no se contrae y hace muerte súbita. Esta es una taquicardia ventricular helicoidal que tiene una sinonimia a nivel clínico. Lo que requieren es un desfibrilador eléctrico. Normalmente, cuando alguien cae y tiene una fibrilación, hay que desfibrilar. Es la única manera de quitar la fibrilación y por eso los DAI. Estos, cuando alguien ha tenido, les ponemos uno de estos. Aquí presenta otra taquicardia, una desfibrilación, sale de la fibrilación, perdón, de la cardioversión se llama cuando es taquicardia, desfibrilación cuando es fibrilación. Aquí es taquicardia, una desfibrilación o cardioversión y sale a ritmo normal. Recuerdan el caso recientemente en junio del futbolista danés que estaba en un juego de la Eurocopa y cayó con muerte súbita, tuvo una fibrilación ventricular, a él se le puso un desfibrilador implantable. Y otro tercer grupo de marcapasos se llaman resincronizadores. Si ven, tienen 3 cables. Estos se les ponen a pacientes con insuficiencia cardíaca, que su corazón late muy lento y produce poca sangre, están dilatados, su mortalidad es mayor. Y como están dañados, se mueven los ventrículos de manera disincrónica. Entonces, estos lo que hacen es resincronizar para que se vuelvan a latir al mismo tiempo y esto mejora la función y mejora la calidad de vida y mejora también la sobrevivencia. Ven aquí una imagen esquemática de un resincronizador. Los 2 cables, el auricular y el ventricular derecho, son igual, y un cable tercero se pasa a través del seno venoso, la gran vena del corazón, y llega a una vena en el lado izquierdo del corazón que se llama vena de Marshall. Ahí es donde se acostumbra a poner y se le da la forma eléctrica para que latan al mismo tiempo, se resincronicen mejor. Esta es una imagen fluoroscópica de un resincronizador. Y esta es la sala en donde la ponemos los marcapasos. Es una sala híbrida en el sentido de que es quirúrgica, porque es un pequeño procedimiento quirúrgico, más que todo por punciones, poco cruento, pero algo cruento. La sala que tenemos aquí en el hospital de la Médica Campestre es una sala de última generación, es un flat panel Philips. Este es el flat panel. Tiene todas las modalidades necesarias, no solo para poner marcapasos, que es quizá lo más sencillo a nivel de las necesidades de esta sala. Se hacen procedimientos coronarios de abrir arterias con stents, procedimientos periféricos que incluyen el sistema nervioso central. Por embolias se sacan los coágulos, se trombolizan, en fin. Entonces es una sala multimodal. Otra imagen de la sala que tenemos. Para hablar un poquito de cómo se aplica, a través de una punción, ahorita muestro una imagen con una agujita, se pica la vena subclavia de este lado o de este lado. De este lado pasa a través de la innominada, la cava, y se ponen los cables tanto el auricular como el ventricular en la punta ventricular derecha. Otras veces se ponen en el septum interventricular, que luego es un poco más fisiológico, y este es un desfibrilador. Esta es una imagen de cómo picaríamos ahí abajo de la clavícula. Es una punción que sabemos dónde está la vena, pero no la vemos y pues, tiene algunas complicaciones. Eventualmente, los cables son de 2 tipos, como este que tiene como un arpón de unas fibras de silicón, y este otro que le sale un tornillito que lo activamos externamente. Ponemos el sitio donde se va a aplicar y lo atornillamos a la pared de la aurícula derecha. Ese siempre va atornillado, se llama de fijación activa como o de fijación pasiva, porque en el ventrículo derecho, en la punta, hay unas trabéculas en donde se atoran estos pequeños arponcitos, pero funcionan igual. Nosotros tenemos que poner los cables y luego ver
que los cables estén detectando la actividad natural del sistema de conducción, porque si no sabe qué está pasando en el corazón, pues no sabe cómo enviar, cuándo enviar los pulsos. Entonces tiene que recibir y cuando falla es cuando debe entrar. Entonces tiene que quedar en un área con umbrales adecuados y a través de esta computadora nos conectamos con unos cables estériles, todo ese procedimiento es quirúrgico estéril. Vemos los umbrales, los voltajes, las impedancias, etcétera, y una vez que estamos correctos de que es bien el sitio, entonces procedemos a aplicar el marcapaso. Es un técnico de la marca Medtronic con su máquina ahí poniendo un marcapaso. El doctor no se ve, ya que que dejamos correctos los cables, se conecta el marcapaso, que ya lo vieron los marcapacitos, se conectan, tienen unos tornillos para ajustar, si empieza a funcionar el marcapaso, lo fijamos a planos profundos, hacemos previamente una bolsita que va entre el músculo y su fascia, la cobertura del músculo pectoral mayor, con unos 3-4 centímetros abajo de la clavícula, del lado que corresponda, y cerramos en varios planos para que no se exterioricen tanto los cables. Se fijan los dos, tanto el marcapaso como cada uno de los cables, con varios puntos para que justo no pasen complicaciones. Y justo las complicaciones, en la aplicación hay complicaciones. Me gustaría hacer un comentario que la gente que aplicamos marcapasos junto con el paciente estamos expuestos a complicaciones agudas y que nadie lo puede pasar porque es así, es inherente al procedimiento. Es más fácil abrir una arteria del corazón porque no se tiene tanto riesgo como se tiene poner un marcapaso. Normalmente con experiencia, los técnicos con experiencia lo ponen sin mayores problemas, pero siempre existen estas complicaciones. Como la arteria va al lado de la vena y esto va debajo de la clavícula y le picamos sin ver, pues le podemos picar a la arteria y puede crear un hemotórax, empieza a sangrar la arteria que lleva mucha presión, o le picamos, ahí está la cúpula pulmonar y podemos hacer un neumotórax. O bien cuando estamos poniendo los cables y los presionamos porque traen una guía que es como un alambre en el interior duro, podemos perforar la aurícula, el ventrículo, o si ponemos cercano a la salida del septum interventricular, picar la aorta y pues esto puede matar a una persona. Esta es una imagen de si le picamos, por ejemplo, aquí empieza a escurrir la sangre a presiones y se llena de sangre, puede requerir atención. Generalmente se autolimita, pero sí puede pasar esto en los hemotórax, es sangre en el tórax. Cuando picamos la cúpula pulmonar, que picamos aquí, ahí está la cúpula, ahí está el pulmón, se desinfla el pulmón, se colapsa y queda sin pulmón. Esto se tiene que poner un sello de agua que chupa y reexpande el corazón. Todas estas complicaciones tienen sus tratamiento, pero eventualmente pueden ser mortales. Vean ustedes este desfibrilador, el borde del corazón es aquí y este cable es una perforación del corazón a la hora de ponerlo. Está el cable fuera del sitio. Esto tiene que hacerse quirúrgico. Aquí se ve en ese mismo paciente, el corazón está aquí, este es el músculo y el cable está perforando, incluso esta es la cavidad pericárdica, que es una bolsita en la que está metido el corazón y ya tiene líquido, que es sangre por la perforación del corazón. Estos pacientes tienen que ser operados quirúrgicamente, abrirlos, así se ven los cables salidos, se les hace un amarre, vamos a decir, se llama jareta, y se jala por dentro el cable, se cierra la jareta y pues habitualmente va bien, pero hay pacientes que no les va bien. A las complicaciones tardías, pues si nosotros no hacemos una profilaxis adecuada, no hacemos buen lavado, etcétera, generalmente debemos hacer, pero son raros estas complicaciones, pero puede haber infección del marcapaso en el sitio, puede haber infección de los cables. Esto puede ser por
otras cirugías, procedimientos en la boca, en la vía urinaria, etcétera, que se mete una bacteria a la sangre y los cables están en contacto con la sangre y se infectan y dan lo que se llama endocarditis. La perforación cardíaca, si dejo un cable, le decimos tenso, que es muy apretado, puede eventualmente perforar, sobre todo en los viejitos que tienen músculo o carnita ya muy deteriorada, muy suave, muy frágil, y que son desgraciadamente los que más lo requieren. O exteriorizarse el marcapaso, todos estos son puros dolores de cabeza porque tienen tratamiento, pero se hace toda una complicación. Miren, este es un ejemplo de una infección del marcapaso. Aquí no se ve nada, pero ya dolía, empezaba un poco rojo aquí, como inflamado. Aquí ya se ve la pus a punto de tronar en este agujerito. Aquí ya tronó, empezó a salir, ya salió la pus, y aquí hay pus afuera, y luego se exterioriza el marcapaso. Este es un cable con vegetaciones. Estas son las vegetaciones, son sitios donde hay muchas bacterias con leucocitos, están completamente infectados. Esas no se quitan con ningún antibiótico. Lo que hay que hacer es sacar el marcapaso, sacar los cables, que luego eso es todo un problema, poner un marcapaso transitorio, antibióticos, en fin, te digo, tiene su tratamiento, pero son dolores de cabeza fuertes, eventualmente hasta pudieran conllevar a la mortalidad de un paciente. Por eso lo delicado de poner con mucho cuidado un marcapaso. Y la exteriorización. Y pues bueno, yo quise dejarlo aquí para que haya preguntas, y si tienen, pues con mucho gusto intentaré resolverlas. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas que ya nos han estado haciendo favor de realizar aquí en el chat. Y pues bueno, vamos a comenzar. Nos pregunta Armando Ernesto, ¿cuál es el tiempo de duración de un marcapaso, doctor? Sí, es una excelente pregunta. Es que hay 1000 temas, es complejo el tema. Miren, los marcapasos actualmente, cada vez eso se ha ido desarrollando, tienen pilas de litio de muy alta duración, que duran en promedio depende del grado de uso. Si a un paciente le entra a su corazón muchas veces y utiliza poco el marcapaso, pues le va a durar más. Si lo utiliza siempre, si no entra a su corazón, pues entonces le va a durar menos. Pero en promedio dura cuando menos 8 años, y al que lo usa poco, pues hasta unos 13. Actualmente las pilas duran hasta 13 años. Y luego lo que hay que hacer es cambiar el marcapaso, lo que es lo que vieron, el marcapacito, la carcasa que trae la máquina y trae la pila dentro, que no se abren, eso es hermético. La pila es cambiar todo el marcapaso. Entonces dejas los cables, quitas como quitapón, abres ahí el sitio quirúrgicamente, y vuelves a poner el nuevo, y otros 10, 13 años. Antes se pueden poner 2 marcapasos, y el tercero los cables se degeneran ya después de 20 años de estar en contacto con la sangre caliente, etcétera, y es mejor poner un tercero con nuevos cables. Muy bien, doctor. ¿Y estos marcapasos ya vienen programados? Es decir, ya usted ya los instala en el momento que ya determinando cuánta frecuencia va a requerir el paciente, cuánto amperaje, o cómo se hace ese proceso. Sí, mira, de fábrica ya vienen, los echan a andar, los técnicos que los traen, los echan a andar en su lugar de donde los sacan, y los ponen estos dispositivos tienen comunicación por telemetría, por ondas parecidas al Bluetooth o Wi-Fi. La máquina les cambia parámetros, les dice qué hacer y cómo de hacer. Entonces trae parámetros de fábrica, pero nosotros, si vemos que no lo ocupa mucho, le dejamos, por ejemplo, una frecuencia, las normales de 60, 80. Si es un paciente que se ha estado desmayando en insuficiencia cardíaca, lo dejamos en 70. Si es uno de los que no anda bien, lo dejamos en 60. Si no lo va a ocupar mucho, lo dejamos en 50. Los amperajes, por 2 meses, en lo que se cicatrizan las puntas de los cables, las dejamos a máxima intensidad, que ya viene por default. A los 2 meses volvemos a checar umbrales ya en el consultorio, y le bajamos al mínimo. Las máquinas también tienen algoritmos que ajustan automáticamente, tienen un autoajuste
Ellos están midiendo los umbrales de los potenciales de acción del corazón y ajustan al mínimo, pero al triple. Si lo mínimo es 10, por decir algo, de voltaje, ellos te lo ponen a 30, que de todos modos es poquito de como sale de fábrica, que sale muy a todo esto es por protección del enfermo. Correcto, doctor. Muchas gracias. Nos están preguntando también qué diferencia hay entre un marcapaso y un desfibrilador. Sí, miren, el desfibrilador es un dispositivo diseñado, tiene la función de marcapaso, que si falla, se baja la frecuencia o cae la frecuencia o deja de latir el corazón, el marcapaso te estimula, que esa es la función del marcapaso. El desfibrilador es lo que mostraba en las imágenes, es para quitar una arritmia mortal que se llama taquicardia ventricular, que degenera en fibrilación ventricular, que causa lo que se llama muerte súbita. Entonces, detecta la arritmia con sus algoritmos y la choca, y entonces para, como mostré en las imágenes de electros de los choques para convertir a ritmo normal. El ejemplo que mostró del jugador, justamente. De Eriksen, exactamente, Christian Eriksen, de 23 años. Y ese ejemplo es alguno, doctor. Hemos visto que muchos deportistas de alto rendimiento tienen este tipo de eventualidades y actualmente pues ya les hacen un protocolo más determinado para diagnosticar este tipo de arritmias. ¿Existe algún protocolo especial para determinar estas circunstancias, doctor? Desgraciadamente no hay protocolos bien establecidos, son a nivel mundial que debiera. En realidad, lo que las guías internacionales de cardiología para gente que se dedica a deportes de alto rendimiento, etcétera, luego personalmente pienso que son muy escuetos los estudios que se tienen que hacer. Yo personalmente a un paciente, una persona de alto rendimiento que hace mucho ejercicio, triatlonistas, ironmanistas, etcétera, futbolistas profesionales o profesionales, hay que hacerles un ecocardiograma para detectar cuando menos, hay 2 o 3 enfermedades que causan esta arritmia que se pueden detectar y casi puedes evitar que hagan ese tipo de deporte. Puedes prevenir a través, justo como tú dices, de un protocolo. Obviamente se hace un electrocardiograma, pero hay enfermedades que no se muestran ni en el electrocardiograma, ni anatómicamente en el ultrasonido de corazón, en el ecocardiograma. También se hacen pruebas de esfuerzo, pero bueno, es un poquito más complejo ahí analizar los factores de riesgo cardiovascular, pruebas de esfuerzo que den o no síntomas, porque las pruebas de esfuerzo luego también son poco sensibles específicas, pero en general tratamos de protegerlos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Maricruz nos pregunta, mi padre tuvo un marcapaso, ¿existe la posibilidad de que yo requiera alguno en algún momento de mi vida? No, esa es una excelente pregunta, porque muchas de las enfermedades diversas, pero también en el corazón tienen un origen hereditario y sí se transmiten de generación en generación. No, los marcapasos habitualmente son por degeneración, porque se hace viejo el sistema de conducción, entonces no se pega. Si respondiera en 2 palabras, no se pega, no va a requerir. Si se le pega es porque va a vivir mucho, igual y se le degenera a ella también, si le hace viejo su sistema y requiere marcapasos, pero no porque su papá lo haya tenido. Ok, doctor, muchísimas gracias. Nos pregunta Luis, de los diferentes tipos de marcapasos, doctor, ¿cómo se determina cuál es el mejor? Me imagino que así como los modelos de coches existen muchos, también para los marcapasos debe de haber algunas marcas. ¿Cómo se identifica cuál es la mejor para los pacientes, doctor? O para el paciente. Esa es otra excelente marca. Perdón, pregunta. Fíjense que en esto, así como en los carros, pues hay bochos y hay Audis, y entonces los dos caminan y hacen lo mismo y tienen motor y más o menos. Obviamente, pues son muy diferentes y cuestan diferente. En los marcapasos, la mayoría de los fabricantes traen una historia de 50, 60 años y han ido desarrollando los marcapasos. Todas las marcas, de hecho los precios son relativamente parecidos, todas las marcas ofrecen
marcapasos muy buenos, que no van a fallar. Todos, como decía, son Rolls Royce. Así es de que si tú pones de una marca o de otra, te ofrecen de una o de otra, en este concepto es igual, te van a funcionar bien. Ahora, ¿cuál escoger para lo más común que son los trastornos de conducción? Los marcapasos bicamerales son los más fisiológicos porque te estimulan la aurícula y enseguida te estimulan el ventrículo, como el que vieron la imagen del paciente de bloqueo AB que le puse recientemente el marcapaso, y te hacen como la función natural. Si pones de un solo cablecito, malfunciona el corazón y puede dar una cosa que se llama así síndrome de marcapaso. Entonces la recomendación es el bicameral siempre. Es más costoso, pero pues, es el que ponemos. Ahora, hay algo que no dije. Recientemente se está utilizando mucho la tecnología en imagen con las resonancias magnéticas, igual y por ahí alguien lo hubiera preguntado. Entonces, los marcapasos hasta hace unos 5 o 10 años, las carcasas, el metal que vieron que él cubre, que es acero inoxidable, que es muy compatible con el humano, las carcasas eran de acero y también todos los metales de los circuitos, de las placas, de los integrados y todo lo que traen adentro. Y actualmente se utilizan metales que se llaman ferromagnéticos, no ferromagnéticos, de tal manera que se pueden meter a hacer resonancias, porque antes no se podían meter o se calentaban o se desajustaban los marcapasos y podían dejar de funcionar, echar a perder un marcapaso. Esto también es otro detalle muy importante. Sí, de hecho, estaban preguntando justamente ahorita, Luis, ¿con un marcapaso suenan los detectores de metales en los aeropuertos? Sí, sí, es un metal, entonces suenan. Hay que decirle y hay que llevarla, se les da una credencial a los pacientes con el tipo de marcapaso, etcétera. Todo, si cualquier cosa que pase en el extranjero, cualquier cardiólogo sabemos manejar todo esto de cómo arreglar o si está desreglado, cómo volver a arreglar un marcapaso. Muy bien, doctor, muchas gracias. Patricio nos pregunta, ¿un marcapaso ya es de por vida o si mejora mi salud, mis hábitos, puede ser que se retire? Es raro, más bien, ahí hay una cuestión. Miren, normalmente el problema que condicionó poner el marcapaso es una degeneración, ya no se vuelve a tener, no vuelve a estar mejor el sistema, ya está viejo. Entonces ya vas a requerir marcapaso el resto de tu vida. Generalmente se les pone a la gente grande, 70, 80, más de 80 para arriba, los de trastornos de conducción, los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, pues la respuesta es no. Vas a tener que estar cambiando de marcapasos cada 10 promedio años hasta que te mueras. La gente joven, si generalmente los de congénitos, aunque tengan frecuencias bajas, están asintomáticos y la indicación mundial es no poner marcapasos en los congénitos, aunque tengan frecuencia de 30 y tantos, en fin, incluso pueden ser deportistas y no requerir marcapaso. Hay los dispositivos como el DAI, el desfibrilador, ese como da descargas y se acaba la pila según la cantidad de descargas que dé, esos hay que cambiarlos cada 4 años, pero la probabilidad de quitarlo no. Más bien, cuando se puso un marcapaso, vamos a llamar indebidamente, que no se requería, pues nos damos cuenta después de que no se requería y ya no le ponemos otro cuando se acaba ese, pero de que ya no lo necesite, sí, siempre se va a necesitar, es la respuesta. Muchas gracias, Doc. De hecho, también preguntaban eso, porque justamente hay niños que requieren o les han comentado la posibilidad de un marcapaso, y usted ahorita lo acaba de comentar. No todos específicamente lo requieren, es como que una vigilancia y una supervisión por el cardiólogo pediatra, y probablemente en alguna circunstancia de su vida, en algún tiempo, puede ser que lo requiera, pero en los congénitos, pues no es como que una variable que los pueda utilizar. Entonces también eso es importante, porque preguntaban, ¿los niños pueden tener marcapasos? En algunas circunstancias me imagino que sí, ¿no, doctor? Sí, sí, sí. Sí, cuando la diferencia que hace de requerir un marcapaso en un niño que trae un bloqueo AB, generalmente congénito con frecuencias bajas, es la sintomatología. Si ellos hacen mareos fuertes, presíncopes, predesmayos o desmayos, requieren marcapaso. Y pues obviamente tan chiquitos, en fin, es toda una adaptación, porque el corazón es chiquito, etcétera. Pero sí, hay marcapasos para niños.
Muy bien, doctor, muchas gracias. Ante esta situación nos pregunta Angélica, ¿qué actividades son las que ya no puede hacer un paciente que es portador de marcapasos? Bien, en general, yo creo que Angélica ha de ser una mujer joven. Vamos a pensar que ella tuviera marcapaso. Un paciente con un marcapaso cicatrizado, ya bien las puntas del marcapaso que con los jalones de movimiento, de ejercicio, etcétera, se pudiera despegar, ya no se despega. Está bien cicatrizado, está bien atornillado, etcétera, las puntas donde va colocado. Y no, un deportista le pones el marcapaso. Tengo pacientes deportistas que juegan raqueta, nadan, teniendo el marcapaso aquí, nadan fuerte, son cuates bien de 70 años, muy deportistas, ¿no? Justo te ayuda a que vuelvas a tu vida más normal. Claro. De hecho, esa era la siguiente pregunta de ahorita que señaló. Nos está preguntando Paulina, ¿dónde es donde en su regularidad se inserta este marcapaso? Nos dijo que antes se utilizaba incluso en la cuestión abdominal por el tamaño y la dimensión de los equipos. Ahorita justamente aquí en los huecos claviculares es donde se llegan a instalar, pero ¿hay algún otro lugar anatómico donde se insertan? Normalmente ahí es donde se insertan. Casi, te decía, yo tengo 26 años de cardiólogo ya en trabajo y siempre los podemos poner en subclavio. Es raro, digo, hay pocos pacientes que no, pero se podrían poner en cualquier lugar. Lo que pasa es que los cables están diseñados con la longitud para ponerlos en este lugar. Debe de haber cables más largos, por ejemplo, se pueden pasar por cualquier vena. Si están tapadas las dos de aquí, por ejemplo, en un insuficiente renal que ya tuvo catéteres de hemodiálisis, que ya tiene trombosis, fibrosis, trombosis, pues eventualmente se pueden poner hacia arriba por la yugular, pero luego también está tapada la yugular. Entonces, como ponemos los catéteres subclavios o yugulares internos, se puede poner. Pero o también como se ponen los catéteres para hemodiálisis a nivel femoral, los Majorcas o de otra naturaleza parecido. Nomás necesitan conseguirse cables, pero también imagínense la movilidad de un muslo, en fin, es impropio. Sí, Martín nos pregunta también en relación a eso, doctor, que si estos marcapasos pueden llegar a moverse de su sitio anatómico. No, si lo amarras bien, si se mueve es porque no lo amarraste bien. Se dice suturar, pero bueno, estamos hablando coloquialmente. Si lo amarras bien con la sutura, no se mueve porque lo fijamos a planos profundos, justo a la fascia, a la fascia del pectoral mayor, y queda bien fijo, no se baja. Si no lo amarran, hay gente que no lo amarra, se les cae y lo traen acá a las mujeres en el pecho, por debajo de la mama, y luego se jala el cable y jala un poco, en vez de tener la posición correcta, está jalado, en vez de tener la posición circular, el auricular está subido en la cava. Sí pasan esas cosas, pero normalmente no se debe mover si está bien amarrado. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, ahorita ya nos explicó lo de la resonancia y nos pregunta Emilio Ramírez, ¿se puede dañar un marcapaso por una resonancia magnética o algún procedimiento de radioterapia? De radioterapia no. De resonancia sí, algún marcapaso, pero más bien de los que no son para resonancia. Ahorita se llaman, así son especiales para resonancia. De hecho, actualmente, porque la gente pues todavía es joven, se los pones a los 70, 75, y cuando más requieren estudios de columna porque traen dañada la columna, etcétera, pues es a esas edades. Entonces casi todos los marcapasos, sean unicamerales o bicamerales, son para resonancia magnética. Y estos pues ya no se dañan, se ponen así como los celulares del modo avión, se ponen en modo resonancia. Y luego ahí el técnico va, lo pone, se hace la resonancia, sale y se pone en modo como estaba. Muy bien, muchas gracias. También nos está preguntando aquí Alicia, ¿existen padecimientos como hipertensión, diabetes o angina de pecho que me puedan predisponer a utilizar un marcapaso? No, pueden coexistir enfermedades al mismo tiempo. Puedes tener, de hecho, el 20-25% de la población mayor a 30 años tiene diabetes, el 20%, 25% también trae hipertensión.
En general, una persona de 70 años, hay 1 de cada 4 son hipertensos, diabéticos, pueden tener angina porque pues la hiperlipidemia, el colesterol, triglicéridos altos, tapan las arterias, te dan angina de pecho o infartos. Y hay pacientes con infartos que dañan el sistema de conducción que tienen que ponerse un marcapaso. Es raro, es una complicación del infarto agudo que se pongan marcapasos, pero generalmente son marcapasos transitorios externos. Es otra modalidad de marcapaso no implantable. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y pues bueno, yo creo que la pregunta más común que nos están realizando es, ¿cómo sé si necesito un marcapaso? Pues primero que nada, hay que ir con un profesional como el doctor Adalberto, que él realizará una serie de estudios para ver si usted es candidato, pero doctor, ¿se nos puede explicar un poco cómo usted identifica aquellos pacientes potenciales para un marcapaso? Sí, es muy buena pregunta. Ya les mostraba yo ahí que con el electrocardiograma vemos, miren, si el paciente se ha estado desmayando, que es el síntoma principal, o tiene mareos fuertes que casi se desmaya, o tiene insuficiencia cardíaca, y en una consulta, en el electrocardiograma de la consulta, todos se las hacemos como rutina, sale que está el bloqueo, frecuencias muy bajas. Hay un estudio que se llama electrocardiograma, es una maquinita que graba los latidos de todo el día, que se llama Holter de electrocardiograma de 24, se puede expandir a 48 o hasta unas 10 días, y hay dispositivos implantables que graban todos los latidos, y entonces detecta uno si está fallando el corazón, si tiene pausas mayores a 2 segundos, pero hay gente que hace muchas pausas, ahí está el diagnóstico. En el electro del consultorio no lo ves, pero le pones el Holter y el Holter te dice que está haciendo bloqueos de conducción, AVs de 1 grado, de los grados que sean, o AV completo. Con un solo evento que tú veas en un Holter que tenga con una sola pausa mayor a 2.0 segundos en un paciente sintomático, indica el marcapaso. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Es un tema muy interesante, muy vasto. Y pues bueno, la tecnología, actualmente conocemos los dispositivos, esperamos que en un futuro pues sean mucho más pequeños, más accesibles, inclusive pues de una duración incluso a lo mejor más duradera. Sí, exactamente. Siempre hay mucho la tecnología, menos costosos, en fin, ahora de resonancia. Pues sí, gracias a Dios tenemos esto y que no nos deja morir actualmente. Y pues fue un placer estar con ustedes. Muy buenas preguntas de la audiencia. Si alguna pregunta tienen, si por ahí les dejan mi mail o el WhatsApp, Sí, de y hecho, yo les doctor, puedo contestar. si nos puede hacer Con mucho favor gusto. de decirnos dónde podemos encontrarlo para aquellas personas que requieran alguna consulta, una valoración, sus generales, en qué torre está, en qué consultorio, para que lo puedan tomar en cuenta, y posteriormente nosotros ya en la retransmisión ahí lo dejamos anexado. Gracias. Sí, yo laboro aquí en este hospital, en la torre 3 de consultorios. Estoy en el consultorio 201B. Y mi mail es adalarce@yahoo.com, que si mejor escribirlo por si necesitan hacer alguna pregunta, o el WhatsApp también. Mi teléfono, si gustan, ahorita se los dejo por aquí para que lo tengan, y con mucho gusto estamos a sus órdenes por alguna necesidad. Muchas gracias, doctor, y pues esperamos contar con su participación en futuros webinars. La verdad es que son temas muy interesantes. Los procedimientos de mínima invasión, que tienen muchos beneficios para los pacientes, pues es lo de hoy, es lo novedoso, y pues afortunadamente se hacen con profesionales aquí en Médica Campestre como usted, que afortunadamente hemos tenido la fortuna de trabajar desde hace muchos años, conocemos su profesionalismo y sabemos de su ética y su responsabilidad. Y pues bueno, doctor, a nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar a su correo electrónico el presente reconocimiento, un pequeño diploma, por el apoyo que nos brindó el día de hoy a través de este webinar de la serie Salud y Felicidad, por su tema marcapasos en este webinar del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos contar con usted. Gracias, Guillermo. Muy amable por la invitación, y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Y pues también gracias a todos ustedes. En el apartado de folletos les recuerdo que pueden descargar la revista Salud y Felicidad.
Vamos en el número 55 de la serie, donde podrán encontrar así como otros temas relacionados con webinars anteriores. Y pues bueno, también recordarles que la próxima semana, pues también tenemos nuestra continuidad de serie de webinar. La próxima semana vamos a hablar Escuela para Padres de Niños Prematuros. La próxima semana se conmemora el Día Internacional del Prematuro y en alusión a la fecha, la doctora Dulce María Aguilar Mata nos hablará sobre la Escuela para Padres de Niños Prematuros. Muy interesante el tema. Esperamos contar con ustedes como cada 8 días y pues nos seguimos viendo. Cuídense mucho. Doctor, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, Guillermo. Hasta luego. Gracias.